Hola, buenas tardes, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo. Eh, lo primero que llama la atención del libro es que quizá como en ninguno de sus otros libros, el sinónimo volumen es el que viene a la mente, ¿no? Son casi 900 páginas, más de 1000 películas reseñadas. Entonces uno se pregunta inevitablemente cómo ha sido el proceso de gestación del libro, desde cuándo comenzaste a trabajar en él como libro, pero me imagino que esto arrastra trabajo anterior que has hecho porque revisas 23 años de cinematografía. Sí, Carlos. Creo que tienes que atender. Ahí, pero ahí. Sí, es verdad, es un libro voluminoso, son casi 900 páginas. Te quiero agradecer a ti, Carlos, que tú has tenido una participación importantísima en la edición del libro. Claro, esas 900 páginas incluyen índices, ¿no? Índice filmográfico, índice onomástico y bibliografía. Alguien dijo que la brevedad era una forma de la cortesía, ¿no? Y yo tendría que empezar pidiendo disculpas por esta descortesía. Porque efectivamente se trata de un libro voluminoso. Pero es voluminoso, ¿acaso de un modo consciente y voluntario? En primer lugar, por una suerte de pulsión abarcadora. El cine del siglo XXI es un cine enorme, diverso. Wim Wenders, el cineasta alemán, dijo en los años 70 que Hollywood había logrado colonizar nuestro inconsciente. Y tal vez eso que se dijo en los años 70 ahora sea mucho, mucho más claro y mucho más comprobable, mucho más verificable. Porque para 2 generaciones casi, el cine es aquello que se exhibe en las salas, en las multisalas, en los multiplexes. Y no hay mucho más que eso. O aquello que ofrecen las plataformas, y sobre todo las plataformas más conocidas y más extendidas. Y un poco lo que buscaba era dar cuenta de una diversidad muy grande que aparece con la irrupción de lo digital y que, por supuesto, va mucho más allá de lo que Hollywood ofrece cotidianamente en la cartelera. Con lo cual no estoy criticando Hollywood, digamos que yo puedo y disfruto con los superhéroes y demás, pero yo creo que es absolutamente indispensable mostrar que hay otro cine, que hay un cine que va más allá de aquello que se considera como el único modo de representar, el único modo de crear emociones, el único modo de narrar, el único modo de tratar una historia. Entonces esa longitud del libro de alguna manera está motivada por eso. Y por supuesto fue un libro que se fue haciendo a lo largo de los años. Algunos de los textos fueron escritos originalmente para el Dominical del Comercio o para el Diario del Comercio, fueron escritos para el blog Páginas del Diario de Satán y para otras publicaciones. Pero en todos los casos han sido revisados. Han sido revisados, ¿por qué? Porque, claro, volví a ver las películas que estaban siendo comentadas. Y en la mayoría de los casos han sido textos escritos para el libro. Entonces, de eso se trata, ¿no? Yo escribo de cine desde 1974, ya muchos años. Y este libro recoge un poco toda la experiencia cinematográfica de lo que va del siglo. El título, si no me equivoco, te lo sugirió Chacho León, Sí. ¿no es cierto? Nos presenta una polaridad, ¿no? El blockbuster por un lado, el mundo de consentir a la audiencia, del gran marketing, ¿no es cierto? De formas narrativas ya probadas y comprobadas y reiteradas, frente al autorretrato, que es un ámbito, digamos, dentro del libro, es una de las vías de la no ficción y es una vía que tiene lo contrario de alguna manera, ¿no? La mirada autoral, el lenguaje experimental. Un poco, ¿por qué escoger esos 2 parámetros para marcar el espectro? Sí, el título iba a ser apuntes sobre el cine de hoy, nada más. Y Chacho me dijo, oye, pero ese es un título que no da cuenta de lo que el libro es y qué sé yo. Y me dijo, ¿por qué no le pones del blockbuster a algunas de las tendencias de ahora?
Y claro, y creo que el autorretrato de alguna manera encarnaba bien esa tendencia. ¿Por qué? Porque como dice Carlo, va desde lo más amplio, de lo más grande, el blockbuster, la película bomba, la película explosiva, la película que cae y que quiere demoler las rocas y crear un hueco profundo en el suelo, como esas bombas que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Blockbusters en el modelo de Barbie, por ejemplo, ¿no? Que la tenemos ahora en cartelera, hasta aquello que de alguna manera representa una modalidad de representación, pero también de producción mucho más pequeña, infinitamente más pequeña, que es la película que el director filma o graba, en el caso de lo digital, mirándose al espejo, ¿no? Y va hablando de su intimidad, va hablando de su cotidianeidad, va hablando de su experiencia día a día. El cine convertido en la prolongación del brazo, de la prolongación de la mano, cumpliendo un poco lo que en los años 40, el año 48, Alexander Astruk había predicho, ¿no? O había pronosticado, que era el cine con la cámara como lapicero. Es decir, la posibilidad que decía Astruk, dentro de algunas décadas, nosotros los cineastas podrán escribir su obra como los pintores hacen sus lienzos o el poeta escribe en su... Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es este cine que logra mirar la intimidad del cineasta. Hay una película y hay un cineasta que está comentado en el libro, que es Alain Cavalier. Tal vez con Agnès Varda son los que mejor encarnan esa vía del autorretrato. Cavalier tiene una película que se llama El filmador. Él dice, yo soy un filmador, no soy un cineasta, ¿no? Él va con su cámara todo el tiempo, muestra su cámara deshecha, su cuarto, sus lugares, su baño, ¿no? En esa película vemos que de pronto va a una consulta médica y el médico le encuentra un cáncer a la piel. Y luego lo vemos contando esa experiencia, regresando a su casa y mirándose frente al espejo con su cámara, ¿no? Y destapándose el corte que le han hecho para extraerle los tejidos. Entonces de eso se trata, de ir de Barbie a ese cáncer pequeñito, esa neoplasia, ¿no es cierto?, que se registra como un incidente acaso menor en la vida de Cavalier, que felizmente está vivo y sigue haciendo cine, pero que está ahí y que el cine le permite de alguna manera mostrarlo y representarlo. Entonces se trata de esas modalidades, ¿no? De esas modalidades. Hay otras más, hay muchas otras más. Los espacios han ido cambiando, la representación de los espacios, la relación del realizador con el cuerpo de los actores, ¿no? La presencia de lo digital cambia absolutamente la relación que se puede tener en el espacio físico, el trato con los actores, a los que tiene de una manera distinta, a los que puede pedirle cosas distintas. Hasta la época analógica, los rollos duraban 10 minutos y si se hacía una toma larga, el actor tenía que mantener la concentración en esos 10 minutos porque luego había un corte absolutamente inevitable. En cambio ahora, en el tiempo digital, se pueden hacer tomas prolongadísimas y los actores tienen mucho más margen de maniobra para poder desenvolverse en un espacio, para poder cargar su emocionalidad y su corporalidad de otra manera. Entonces, las cosas han ido cambiando y de alguna manera eso es un poco lo que trato de mostrar en el libro. Hay una cosa que me parece importante. Este libro parte de algunos supuestos, ¿no? El primero es que, ya el título lo dice, va del blockbuster al autorretrato y en consecuencia en el medio hay una gama gigantesca de posibilidades de representación. Pero en ninguno de esos casos me acerco a esas posibilidades con una mirada altiva, ¿no? A ver, hasta los años 50, cuando aparece la revista Cahiers du Cinéma en Francia y se comienza a hacer esta especie de renovación de la crítica, había cierta actitud entre los historiadores, críticos, gente vinculada con lo que era la cultura cinematográfica, a desdeñar cierto tipo de cine popular. Por ejemplo, Hitchcock.
¿no? Hitchcock tal vez sea el ejemplo más cabal de eso. A Hitchcock se lo consideraba un director, en fin, de películas entretenidas, un artesano eficiente, un hombre de la industria brillante, pero sus películas no eran tomadas en serio. Luego viene esa revisión crítica y Hitchcock se convierte en el autor por excelencia. Es decir, lo que nos enseñaron esos críticos franceses en esa época, encabezados por André Bazin, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y muchos otros, tal vez menos conocidos, ¿no? Jean Duchet, Feridun Hoveyda, menos conocidos porque no pasaron a la realización. Lo que nos enseñaron era que en el mundo del cine existen las películas buenas y malas y no hay más. Que no existen películas de élite y películas populares, que no existe ese cine de arte y ese cine que es un cine de entretenimiento, que puede estar mejor o peor hecho, pero que está ahí y que, ¿no? Ese es un poco el punto de vista de la perspectiva de acercamiento a las películas. Otro punto de vista, otro acercamiento es el de no convertir las películas en ilustraciones de teorías previas. A veces en el mundo académico hay la tendencia de usar la película como el pretexto para demostrar qué bien funciona el sistema, qué bien funciona la teoría. No, la idea es que las películas tienen una entidad, tienen una identidad, tienen una manera de expresarse y eso es lo que hay que trabajar. Lo que hay que mirar. Por supuesto que pueden haber referencias a lo que dijo fulano, a lo que dijo tal, o a lo que, ¿no es cierto? O a, qué sé yo, a lo que escribió Gilles Deleuze y lo que escribió Krakauer y lo que escribieron muchos otros teóricos importantísimos en la historia del cine. Pero las películas no están sometidas a esos rigores teóricos muy estrictos. Para nada. Sí, yo creo que ahí el subtítulo del libro, ¿no es cierto?, Apuntes sobre el cine de hoy, marca el estilo, ¿no? En algún momento de la introducción mencionas que la selección final, como es natural, depende de tus gustos y tus disgustos. Me atrevo a decir, sin embargo, que la mayoría son gustos. Sí. Aquí, salvo creo que el final de la saga de Star Wars y Alejandro González Iñárritu, nadie sale mal parado en tus comentarios. Pero más allá de esta polaridad, digamos, de modos de producción o modos de encarar la narrativa o la relación con el público, hay también un criterio histórico, ¿no es cierto?, que es justo con lo que comienzas, este capítulo que se llama Atardecer, ¿no es cierto?, y en el que rastreas el ocaso de ciertas filmografías de ciertos directores particulares. Y eso quizá funciona como un símbolo de un cambio en el cine que termina en el siglo XX y el cine que comienza en el XXI. Sí, gustos y disgustos. En verdad, había más disgustos, pero los eliminé. Tal vez la política crítica más saludable sea la que decía Jean Duchet, ¿no? La que sostenía Jean Duchet, decía, la crítica de cine es el arte de amar, ¿no? Y muchos críticos coinciden, ¿no? Y creo que es mucho más, mucho más satisfactorio hacer la crítica de una película que a uno le gusta que hacerla sobre una película que uno rechaza o que tiene cierto reparo sobre ella. Y otra cosa que evité es, lo que se llaman placeres culpables, que me parece el concepto tal vez más odioso que circula entre los aficionados y los críticos, ¿no? Porque claro, supone que uno tiene disfrutes privados que son indecibles, que son imposibles de sacar a la luz. Y yo creo que eso no funciona. Yo creo que es una película, te parece lograda, que tiene una expresión, una capacidad expresiva sólida y consistente. No hay nada que avergonzarse. Nada uno tiene que avergonzarse. Esa es la película que uno tiene que defender, por más que la opinión mayoritaria sea contraria. O incluso que la película sea objeto de burlas o de desdén. Entonces, ese es un concepto que también he tratado de evitar en el libro. Y sí, la historia. Claro, el siglo XXI se entronca con la historia del cine. Cuando vemos películas de tantísimos cineastas de ahora, de moda, menciono dos. Tarantino,
Wes Anderson, ¿no? Que son como ídolos de una generación, digamos, de gente muy joven, ¿no? Wes Anderson, sobre todo, tal vez a Tarantino sea un poco mayor, pero Wes Anderson ahora, ¿no es cierto?, encarna cierta sensibilidad hipster que es muy, ¿no? Está muy arraigada. Bueno, cuando vemos sus películas, ¿qué están haciendo ellos? Sino dialogando todo el tiempo con el cine del pasado. Tarantino con el cine clásico americano, pero también con el cine popular de Italia de los años 60 y 70, y por supuesto con el western, y por supuesto con todas las modalidades del cine bélico, y Wes Anderson con el cine francés clásico, ¿no? Si vemos, por ejemplo, El Despacho Francés tiene todo un segmento dedicado al cine de la nueva ola en los años 60, con sus alusiones a mayo del 68 y con todo este clima de, ¿no?, parisino en el barrio latino. Todo el tiempo el cine está dialogando con su propia tradición. Eso también queda muy claro a partir de los años 50. A partir de los años 50, y hay una frase de Godard que lo dice, nosotros somos los primeros que supimos que Griffith existió, ¿no? Somos la primera generación de críticos que sabemos, que supimos que Griffith existió. Por supuesto que no, esa frase no tiene ningún rigor histórico, ya muchos otros lo sabían, pero lo que Godard estaba diciendo es, nos damos cuenta de que el cine tiene un patrimonio y que ese patrimonio está en nuestras películas, que nosotros podemos apelar y acudir a ellas y podemos tomarlas como referencias. Y entonces eso es lo que está pasando, y por eso es que en el primer capítulo, que empieza con esta revisión de la obra de algunos directores, y que además es un capítulo que se llama Al atardecer, lo que quiere es mostrar ese entronque, ¿no? Cómo Manuel de Oliveira, ese portugués extraordinario que vivió hasta los 106 años haciendo cine, encarna la radicalidad del estilo de las vanguardias europeas y se prolonga hasta el siglo XX reflexionando sobre su cine, sobre su representación, sobre el cine como forma de representación y por supuesto admirando a su gran fetiche, a Luis Buñuel, ¿no? Sus películas son un constante homenaje a Luis Buñuel, hasta hacer una película como Belle Toujours, Bella Siempre, ¿no?, que es un gran homenaje de ella de día. Y otros directores, por ejemplo Clint Eastwood, que es esta especie de eslabón entre digamos, cierto modo de representación clásico y cierto desencanto muy contemporáneo, ¿no? Este personaje que está asociado con la mitología de la masculinidad más desaforada, ¿no?, la de los años 70, la de Harry el Sucio, de pronto hace películas que son absolutamente distintas o absolutamente opuestas a eso que podríamos esperar de él. Ese republicano primario, ese hombre que se burló de la silla vacía, ¿no?, ante el demócrata que no había asistido a la polémica o hizo una metáfora sobre eso, ¿no? Y de pronto hace películas de una complejidad extraordinaria que no tienen nada que ver con eso que podríamos asociar con su vida particular o con su figura pública, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y dar cuenta de cómo el cine de autor de alguna manera tiene un ocaso al final del siglo XX, o en todo caso una modificación, cambios, ¿no? Y entonces aparece comentada la última película de Bergman, de Ingmar Bergman, que es tal vez el autor por antonomasia, ¿no es cierto? El hombre que vive aislado en su isla haciendo las películas que son variaciones siempre sobre los mismos asuntos, pero que de pronto hace una película final que es absolutamente amarga y extraordinaria, y como una joven directora como Mia Hansen-Løve, francesa, hace una película sobre el fantasma de Bergman, sobre esa presencia encarnada de Bergman en la isla donde vivió. Entonces se trata de eso. O, por ejemplo, el actor de la nueva ola por excelencia, el actor del cine de la modernidad por excelencia, que es Jean-Pierre Léaud, de pronto lo vemos como el rey sol que fue, ese rey sol de la modernidad, pero lo vemos como un rey sol agonizante en una película de Albert Serra, como La muerte de Luis XIV. Y entonces de eso se trata, de encontrar esos entronques y esos diálogos que hay entre el cine del siglo XX y el siglo XXI en ese primer capítulo, que es más bien un capítulo que tiene un título crepuscular, ¿no?, que es Al atardecer. Después de eso y de abordar un poco las estrategias de la no ficción,
pasas a un gran capítulo que yo considero que es sumamente interesante sobre la permanencia y la mutación de los géneros, ¿no? Es una de las grandes vías que el libro utiliza para hablar y para organizar un poco las películas. Sí, los géneros están variando siempre. Los géneros se van transformando con el tiempo. Siempre fue así, pero tal vez ahora lo vemos con más claridad, ¿no? Tal vez lo vemos con más claridad. A ver, porque los géneros son como organismos, ¿no? Que van cambiando, van envejeciendo y a veces se extinguen. Eso pasó con el musical. El musical tuvo una época gloriosa desde el comienzo del sonoro hasta fines de los años 50, pero luego comenzó a extinguirse, ¿no? Comenzó a cambiar de un modo absoluto. ¿Por qué? Porque el sistema que lo producía, que era el gran sistema de Hollywood, las grandes empresas que tenían unidades especializadas de técnicos, coreógrafos, actores, directores, bailarines, músicos y todo, se extinguió. En los años 60 el sistema de estudios quiebra y el musical comienza a disolverse, y ahora vemos musicales muy de cuando en cuando, ¿no? De pronto La La Land por ahí o algunas adaptaciones de algunas obras de Broadway, pero ya el musical como género vivo, ¿no? Que podíamos encontrar 50 películas o 60 películas al año, ya no existe. Lo mismo pasó con el western, ¿no? El western es el gran género popular durante décadas, hasta que pronto comienza a decaer a partir de los años 50. Entonces, los géneros van cambiando, pero nunca, se extinguen del todo. De pronto comienzan a poseer a otros cuerpos, como si fueran, personajes del fantástico, ¿no? Hay como una especie de abducción. Y eso pasa en el western. Por ejemplo, cuando vemos, no sé, No es lugar para los viejos, ¿no? No es país para viejos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el título, pero la película de los Coen, que es la adaptación de Cormac McCarthy. Y de pronto descubrimos que es un western, ¿no? Es un western contemporáneo, es un western ambientado en el mundo de hoy, ¿no? Pero que está trabajando con todos los códigos del western, incluso con referencias muy concretas a lo que hay corral, en fin, a una serie de elementos que forman parte de la mitología del western. O el terror que, si uno ve el terror de los últimos años, ve que está todo el tiempo tratando asuntos que están en el debate cultural de hoy. El tema de las identidades, el tema de la familia, ¿no? Las obsesiones vinculadas con la idea de la monstruosidad, de la marginalidad, ¿no? Los miedos a determinadas condiciones de lo femenino. En fin, encontramos diferentes maneras de adaptación, ¿no? Son como especies que se van encontrando en ecosistemas para juntarse y acomodarse. Los westerns dirigidos por mujeres, ¿no? Los westerns feministas, Kelly Reichardt, por ejemplo, en Primera Vaca. En fin, los géneros son siempre abiertos, porosos, y están alimentándose y están creciendo y están enriqueciéndose todo el tiempo. Sí, pero los géneros son una, digamos, clasificación, si se quiere, que tú ya encuentras ahí, ¿no es cierto? Sí. Lo que sigue el libro después de ese capítulo dedicado a los géneros es una clasificación que tú armas, ¿no es cierto? Hay capítulos dedicados a los cuerpos, a las identidades, a la actualidad, a la historia, a lo que llaman las misantropías, estos directores que miran entomológicamente a los seres humanos, viajes y derivas, y sobre todo creo que el más importante ahí es el dedicado a las identidades, ¿no? Y a mí me pareció cuando leí el libro que era como tu manera de cartografiar preocupaciones de este siglo, filtradas o presentadas a través del cine. Cuéntanos un poco cómo es que fuiste armando esas categorías, cómo fueron surgiendo a medida que ibas escribiendo estos apuntes. Mira, si hay una cosa que ha cambiado el mapa del cine es la llegada de lo digital, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque
la llegada de lo digital no solamente abarata costos, sino que permite que gente muy joven comience a hacer películas. Y a partir de la década de los 90, y ya claro, en este siglo de un modo muy claro, el mapa del cine cambió. Y entonces aparecen cinematografías que antes eran periféricas, como se llama un libro muy conocido de Alberto Elena, Los cines periféricos, que eran periféricas y que de pronto se ponen en el centro. Pero se ponen en el centro, no por supuesto de las multisalas, porque las multisalas nunca van a llegar, pero sí se ponen en el centro la atención cinéfila y en el centro los festivales y el mundo donde circula, digamos, y se construye la cultura cinematográfica. El cine rumano, por ejemplo, o el cine taiwanés, o el cine, en fin, el cine de Filipinas con las Díaz, o el cine de Tailandia con Apichatpong Weerasethakul y otros cineastas más, y por supuesto con el mundo de los géneros, ¿no? Muchas películas de terror, por ejemplo, que comienzan a hacerse en países asiáticos y comienzan a difundirse, o en el África, ¿no? Todo lo que es el cine de Nigeria. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Y todas estas, todas estas categorías, la forma en que los cuerpos comienzan a representarse, las identidades comienzan a representarse, aparecen temas como la migración, aparecen temas de la poscolonialidad, de cómo se procesa la experiencia poscolonial, ¿no? Son temas que van apareciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que comienza a hacer cine en lugares donde antes no se hacía, y aparecen, comenzamos a oír nuevos idiomas, y comenzamos a oír, en fin, comenzamos a conocer nuevos espacios y nuevos territorios. Sí, eso creo que es importante, ¿no? Sí, las identidades son bien, bien importantes. ¿Por qué? Porque, claro, hay evidentemente una visión femenina, una visión de mujeres que comienzan a hacer cine. El cine tradicional, el cine industrial, fue básicamente un cine masculino, ¿no? Y en los últimos 30 años ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio, y en algunos sitios se siente más eso que en otros, pero hay un cambio evidente. Y luego, claro, por ejemplo, me parece que es bien interesante el modo en que el tema de la migración va impregnando diferentes formas de representación e incluso géneros. Películas de terror, por ejemplo, ¿no? En las que la migración está presente, ¿no? Estos migrantes, estos balseros, o estos personajes que llegan, ¿no es cierto?, cruzando el mar, y que de pronto ocurren accidentes, mueren miles de personas, ¿no? Y que de pronto aparecen representadas por espectros, ¿no?, o fantasmas. O todo lo que son los movimientos de insatisfacción con el sistema. Hay un cineasta notable que se llama Sylvain Georges, que está comentado en el libro, que tiene varias películas sobre los indignados, ¿no? Y las formas de expresión de los indignados en diferentes países de Europa. O todo lo que es en el campo de la no ficción, por ejemplo, la representación de estos puertos italianos a los que van llegando, y cómo estos migrantes comienzan a ser recibidos o a ser rechazados, ¿no? Entonces sí, las identidades son muy importantes en el cine de hoy, ¿no? Porque creo que el cine de hoy, el cine siempre ha sido un medio que se alimenta de la actualidad, ¿no? Las películas no son cactus, no son, digamos, hongos que aparecen de la nada, no. Están recibiendo la savia del debate cultural, están recibiendo no sé, pues, el tiempo, el aire del tiempo. En función de esas categorías nuevas que has creado, cuéntanos cómo fue el proceso de ir seleccionando las películas y ubicándolas en cada lado, porque evidentemente, y claro que lo dices en la introducción, el orden pudo haber sido otro, ¿no? Hay varias películas que hubieran podido encajar en otras categorías. ¿Cómo la fuiste concibiendo y cómo la fuiste engrosando? Si hubo alguna quizá que pensaste y que en algún momento desechaste como capítulo, como categoría. Deseché bastantes, ¿no? Deseché muchas. Tengo por lo menos 300 páginas más escritas. Y fui desechando mucho, ¿no? Pero elegí aquello que
A ver, aquello que ha concentrado tal vez el mayor interés. Por ejemplo, es imposible hablar del cine de hoy sin hablar de los tiempos, el tiempo fílmico. ¿Cómo se representa el tiempo fílmico? A ver, a partir de los años 90 vamos encontrando películas. En realidad las encontramos con el neorrealismo italiano. Al final de la era neorrealista italiana ya encontramos algunas películas que comienzan a representar el tiempo de una manera distinta. Hay una película famosa, que es Umberto D., de Vittorio De Sica, que es una película que comienza a los años 50, finales del neorrealismo. En esa película hay una escena en la que una joven, una chica, una mujer muy joven, que vive en una pensión muy pobre y que se hace amiga del personaje central, que es este anciano, el señor Umberto, y le confiesa que está embarazada y que no sabe quién es el padre. Y entonces ella está en una crisis personal. Hay un momento en la película en que la vemos preparar un café, ¿no? Prende la cocina, ¿no? La hornilla, pone el café, se sienta y no pasa nada. No pasa nada. Se genera un tiempo muerto, lo que se conoce en el cine como un tiempo muerto. Es decir, un tiempo en el que no hay ninguna acción evidente, pero está ocurriendo algo. Está ocurriendo un cambio interior en el personaje. Ese personaje está viviendo una experiencia interna. No está manifestada en la acción, pero está viviéndola. Abre una portezuela ahí que hay en la cocina, pensamos que podría ser un intento de suicidio, pero nunca queda claro, hasta que de pronto suena un timbre y la situación acaba. Ese momento es muy extraño y es casi como un hueco dentro de una película que, por otro lado, es muy convencionalmente narrativa. Antes, una película maravillosa, tal vez una de las grandes películas que se hayan hecho, que es Alemania Año Cero. Vemos a un niño, a la parte final de la película, que está decepcionado de todo, un Berlín en ruinas, ¿no? Que camina, ¿no? Va jugando, es un niño de unos 10, 11 años, ¿no? Y nada, durante 10 minutos o 15 minutos lo vemos caminar por ese Berlín destrozado, después de haber sido traicionado por todos. Y después de cargar, no voy a contar qué, pero con una culpa. Hasta que de pronto ocurre un hecho inesperado, que no voy a decir tampoco cuál es, pero es un hecho brutal, terrible, doloroso. El tiempo. El tiempo comienza a manejarse de otra manera. Ya no es el tiempo tradicional del personaje que tiene que ir, digamos, venciendo obstáculos en peripecias para conseguir algo. No, es algo que se diluye en la representación. En los años 90 se retoma esto. Ya Antonioni también lo había hecho, pero bueno, en los años 90 se retoma esto. Y comenzamos a ver escenas en las cuales, o películas en las cuales, no hay una narratividad manifiesta, en la que los personajes están a la deriva. Es decir, no tienen un derrotero. Van caminando por una ciudad gigantesca y vacía, pero no hay ningún fin que ellos tengan que conseguir. Y esa modalidad que algunos le han llamado el cine de la lentitud, otros le han llamado el cine de la expectación, otros le han llamado el cine supresivo, ¿no? El cine de la supresión, otros cine minimalista, ¿no? Es una presencia central en el cine de esta época. Directores como Apichatpong, Weerasethakul, como Tsai Ming-liang, como Béla Tarr, ¿no? Como Lisandro Alonso, el argentino, en fin, estoy solamente nombrando algunos. Como Oscar Catacora, en una película como Huayna-Pacha, en la que el tiempo es una presencia absolutamente absorbente y fundamental. Esos cineastas empiezan a tener una presencia y una influencia muy, muy grande. Y entonces, digamos, hacer un capítulo sobre el tratamiento del tiempo era absolutamente fundamental.
Es así que van llegando las películas viendo, un poco observando cuáles son esas tendencias que empiezan a consolidarse, aunque vengan de la historia pasada. Siendo un libro exigente en términos de volumen, una de las cosas que uno encuentra cuando lo lee todo es que va haciendo su lista de todo lo que tiene que ver, que Ricardo ya vio y que uno no debería dejar de tomar en cuenta. Pero ¿cómo te imaginas a los lectores con tu libro? Como decía Andy Warhol cuando filmó 8 horas a un hombre durmiendo, ¿no? La película Sleep dura, pues, ¿no? Ustedes saben, el hombre duerme, ¿no? Y él decía, bueno, yo no pretendo que nadie la vea toda, ¿no? Pretendo que la gente vaya, salga, se tome un café, vuelva a entrar, camine, converse un rato, ¿no? Es de eso se trata, ¿no? Es decir, si ves una película que de pronto está comentada ahí, veas, ¿qué dijo Bedoy? Es un idiota, ¿no? Porque a mí sí me gustó, no me gustó, no sé. Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es un poco dialogar con el libro, que sea una cosa de referencia, de consulta, ¿no? Es muy difícil leerlo de corrido, ¿no? Salvo Carlo Trivelli, que ha tenido una lectura minuciosa. Me equivoqué en poner el apellido de un director chino. Una letra, ¿no? Una letra. Le cambié la E por la A. Pero el asunto era que el señor chino, cuya letra había sido cambiada, existía, ¿no? Y era un no sé qué, ¿no? Un activista. Un activista ambientalista, sí. Y entonces el editor del libro me dijo, este señor existe, pero es un activista, no es un cineasta. Efectivamente, hay una letra que había sido cambiada y eso demuestra la minucia de la única persona en el mundo que ha leído completo ese libro y que capaz lo vaya a leer. Bueno, el tiempo es un poco tirano aquí en la feria. Nos quedan unos minutos. No sé si alguien del público quisiera preguntarle algo a Ricardo. Tenemos todavía unos 5 minutitos antes de... Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle, o sea, sobre la autoría del libro. Ahora que mencionaba, pues, sobre la lectura minuciosa de ahí su compañero, me hizo acordar a quien conoció usted personalmente, a Robles Godoy, que también decía, pues, que su obra la hacía para que él la entendiera y no para que los demás la entendieran, ¿no? Entonces quería preguntarle, más bien, en términos de paciencia o quizá para la recordación de las películas que usted ha visto, ¿cuánto tiempo le ha tomado a usted, por ejemplo, realizar el libro en lo que le acabo de mencionar, ¿no? Yo te diría que desde que vi la primera película en mi vida y salí llorando, me tuvieron que sacar porque lloraba, ¿no? Es decir, no sé, es esa relación con el cine que uno la tiene toda la vida, ¿no? Entonces no es que yo haya tenido el proyecto de hacer el libro salió de un modo casi natural, porque fui viendo películas y escribiéndolas. Y como es un libro que abarca estos 23 años, un poquito más, porque hay películas del año 99 también, entonces yo te diría que eso, ¿no? Me tomó 23 años. Pero te podría decir que me tomó 60, o 60 y tantos, que son los tiempos o los años que llevo viendo cine, porque no recuerdo ninguna época de mi vida que no haya visto películas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tal vez sí, ya el armado, la hechura del libro sí tomó 1 año y medio, 2 años, ¿no? Tal vez desde la pandemia para acá, pero ahí estaban los textos, ahí estaba la idea, ahí estaba en potencia, digamos. Gracias. Felicitaciones por la magnífica obra que ya empecé a leer hace unos días. Me da una curiosidad lo que acabas de decir. ¿Esas 300 páginas que no incluiste eran de los capítulos que estamos leyendo o era tal vez algo aparte que lo separaste? Las dos cosas. Hay algunos que fueron parte del capítulo, de algunos capítulos, y otros que podían haber formado otro tipo de entrada, ¿no? Por ejemplo, en un libro anterior trabajé el tema del cine del dispositivo, que es también, a ver, para los que no conocen este concepto, ¿no? El dispositivo es la autorrestricción que se pone un director al hacer una película,
en líneas generales, así para decirlo en breve. Es decir, por ejemplo, mi película la voy a hacer toda sin diálogos, ¿no? Ahí estoy construyendo un dispositivo determinado. O no voy a mover la cámara, no va a haber ningún movimiento de cámara, va a ser una cámara quieta, fija. Entonces, a eso. Y entonces había muchas películas vinculadas con esta idea del dispositivo, pero eliminé eso y de alguna manera aparecieron en los comentarios de otras películas que tienen un dispositivo muy rígido. Tenemos una última pregunta. Bueno, algo muy breve, Ricardo. En primer lugar, quiero expresarte mi agradecimiento, mi admiración. Y una de las cosas que realmente resulta admirable es que conforme vas hablando, conforme vas nombrando películas, directores, hablando de libros, pues haces que uno ame mucho más el cine. Pero entonces, tomo acá lo que me decía José Carlos, la pregunta: ¿vas a hacer algún libro con todo el material que ha sobrado? No sé, la verdad. Hoy te agradezco, Rogelio, por lo que has dicho. Es un poco la idea. La idea es motivar, ¿no? De que las personas de pronto no han escuchado a ese director o no sabían que existía. Vean las películas, ¿no? O la busquen. Ahora es muy fácil encontrar las películas, están en todos lados. No lo sé. No lo sé. Están ahí. De pronto las vaya publicando en el blog. No sé todavía. No, la verdad no sé. Quisiera hacer una investigación sobre la historia de la censura cinematográfica en el Perú. En esta época en que la censura vuelve de muchas maneras y con muchos rostros, me gustaría hacerlo. Pero eso depende de los archivos, ¿no? Que se hayan conservado, digamos, las actas de la Junta de Supervigilancia de Películas desde el año 27 hasta acá. Entonces, un poco eso va a depender de las facilidades que dé el Archivo de la Nación y otras instituciones. Bueno, gracias, Ricardo, por el libro, por estar acá con nosotros compartiendo un poco los entretelones. A todos ustedes, muchas gracias por venir. Ricardo va a hacer una entrevista de unos 15 minutos y después va a estar en el stand del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, el stand 74, firmando ejemplares al autorretrato. Esperemos verlos allí. Gracias.